Las rentas no laborales o la cédula de rentas no laborales la vamos a conocer. Esta va a ser mi cédula residual. ¿Por qué mi cédula residual? Básicamente, como lo menciona aquí la presentación, aquí vamos a clasificar todas las que no se clasifiquen de forma expresa en cualquiera de las cédulas anteriores. Entonces, si yo tengo un ingreso que no puedo decir que es un ingreso de renta de trabajo, que no puedo clasificarlo dentro de las rentas pensionales, que no puedo clasificarlo dentro de las rentas de capital, entonces ese ingreso hará parte de las rentas no laborales. Por poner un ejemplo, las recompensas. Si yo recibo una recompensa por parte del Estado por brindar una información, eso es un ingreso que en principio no podría ubicarlo en ninguna de las otras cédulas, ¿cierto? Entonces, ese ingreso lo llevaríamos a la cédula de rentas no laborales. Eso quiere decir que aquí vamos a llevar todos los otros ingresos que no logremos definir o clasificar anteriormente en alguna de las cédulas que ya hemos visto, ¿ah? Como recuerdan, cuando estábamos en la presentación de rentas de trabajo, hablábamos de honorarios, prestación y compensación de servicio. Pero tenían un asterisco. ¿Por qué tenían un asterisco? Porque hay una situación particular que debemos conocer sobre los honorarios. Y es que los honorarios, cuando sean prestados por una persona natural, que para realizar esa actividad que está ejerciendo necesite contratar a 2 o más personas por un periodo de 90 días, ¿sí? Entonces esos honorarios dejarán de ser una renta no laboral, una renta, perdón, de trabajo, y se clasificarán como una renta laboral. Entonces, reitero el tema. Si yo brindo mi servicio como honorario, es decir, exploto mi profesión liberal, ¿sí?, en principio, esa renta será una renta de trabajo, como lo explicamos anteriormente. Pero si para prestar ese servicio yo necesito contratar a 2 personas, ya sea un contrato laboral o una prestación de servicio, y esas 2 personas las tengo contratadas por más de 90 días dentro de mi periodo fiscal o dentro del año gravable, entonces esas rentas que percibo por honorario se entenderán que ya no son de la renta de trabajo, sino que se vuelven una renta no laboral, ¿vale? El otro tema que deberíamos explicar es el tema de la compensación de servicios. Entonces, en principio, el decreto reglamentario, el 2250, nos define qué es compensación de servicios y nos dice que se considera compensación de servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural que genere una contraprestación en dinero o en especie independiente de la denominación o de la forma de remuneración. Entonces, en principio, esto es una compensación de servicio o una prestación de servicio. Esto que ustedes ven acá, esta definición, nos habla de una renta de trabajo. Si la actividad que yo realizo concuerda con esta definición, yo estaré realizando ese ingreso que obtengo por esa actividad, será una renta de trabajo. Pero esta compensación de servicio no se entenderá como una compensación de servicio si se cumplen unos 3 requisitos que ya los vamos a ver a continuación. Entonces me dice la norma, el decreto 2250, que cuando la persona natural cumpla la totalidad de las siguientes condiciones, no se considera que la actividad, labor o trabajo corresponde a una compensación de servicio personal. ¿Y cuáles son estos requisitos? 1. Incurre en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Es decir, él asume los costos y gastos en la prestación de su servicio. Imagínense un mantenimiento de un equipo de cómputo, ¿cierto? Donde la persona que brinda este servicio establece que el mantenimiento del equipo de cómputo vale o equivale a una cifra X, 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Cuando él haga el mantenimiento, es posible que para cumplir con ese mantenimiento tenga que cambiar piezas o sustituir piezas que estén dañadas. Él está admitiendo que él, dentro de ese millón de pesos, está incluyendo los costos inherentes a ese servicio, ¿cierto? Y que él los va a asumir. La segunda condición, que desarrolle su actividad con un criterio empresarial y comercial,
teniendo en cuenta lo normalmente acostumbrado en su respectiva actividad, tal como asunción de pérdidas monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante terceros por error o falla en la prestación del servicio. Continuemos con el ejemplo del mantenimiento, ¿cierto? Entonces, esta persona natural se compromete a hacer el mantenimiento del computador y por eso cobra 1 millón de pesos. Si realizando el mantenimiento del computador él determina que va a tener gastos superiores a ese 1 millón de pesos, entonces él básicamente tendría que asumir ese costo, esa pérdida de ese servicio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él cobra 1 millón de pesos? Porque él tiene un conocimiento de su mercado laboral, digámoslo así, conoce su actividad y sabe que lo normalmente acostumbrado dentro de ese mercado es que el mantenimiento de un equipo de cómputo sea 1 millón de pesos, ¿sí? Y pasamos al último requisito. El último requisito es que esta prestación de servicio, es decir, para realizar ese mantenimiento, la persona emplea a 2 personas, ya sea vinculadas de forma contrato laboral o prestación de servicio, y estas 2 personas lo acompañan en esa prestación de servicio o en esas prestaciones de servicio por más de 90 días durante el periodo gravable, ¿cierto? Entonces, si la persona que en principio se creía prestador de servicio o compensación de servicio cumple con la totalidad de estos 3 requisitos, es decir, asume pérdidas, incurre en costos o gastos y tiene vinculado a 2 trabajadores por más de 90 días, entonces se entenderá que ya no estamos ante una prestación de servicio o una compensación de servicios, sino que estamos ante un ingreso de una renta no laboral. Es decir, ya no lo clasificaríamos como una renta de trabajo, sino como una renta no laboral, ¿vale? Continuando con este tema, dentro de las rentas no laborales también vamos a clasificar a los comerciantes, es decir, a todas las personas que vendan inmuebles o muebles, ¿sí? Entonces, esta será la renta que las personas naturales que realicen el comercio, pues más diligenciarán. Recordemos que es posible que una persona natural tenga ingresos por varias rentas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ingresos por rentas laborales, iré a las rentas de trabajo. Pero si además de eso recibo una pensión, iré a las rentas pensionales. Y si además de eso exploto un capital, un inmueble, por ejemplo, estoy recibiendo arrendamiento, iré a las rentas de capital. Pero si adherido a eso esta persona natural también ejerce el comercio, es decir, vende, por ejemplo, prendas de vestir o vende víveres, ¿cierto? Entonces se entenderá que el ingreso que produce por esas ventas lo llevará a una renta no laboral. ¿Listo? Aquí tenemos varios ejemplos de rentas no laborales: las recompensas, las donaciones a campañas políticas, los apoyos económicos serán en principio rentas no laborales. Ahora vamos a continuar a ver cómo se depuran las rentas no laborales. Entonces vamos a tener un contribuyente que tuvo un total de ingresos por rentas no laborales por un monto de 150 millones de pesos. Entonces aquí vamos a encontrar todos los ingresos que hablamos anteriormente. Podrían ser recompensas, podrían ser comercialización de bienes, muebles o inmuebles, podrían ser honorarios, si el trabajador o si la persona que prestó estos honorarios tuvo que vincular por más de 90 días a 2 o más trabajadores. Podrían ser también prestaciones de servicio donde cumplieron con los requisitos que vimos anteriormente. Entonces, siguiendo con lo que nos indica el artículo 26 del Estatuto Tributario, lo primero que vamos a depurar van a ser las devoluciones, rebajas y descuentos. Como dentro del total de mis ingresos por rentas no laborales vamos a tener las actividades de comercio, pues estos comerciantes en el devenir de su año gravable, en el devenir de la realización de su actividad, puede que ocurran que tengan devoluciones, que tengan rebajas en sus productos o que tengan descuentos. Entonces pueden depurarse de su ingreso de rentas no laborales estas deducciones de rebajas y descuentos. Ingresos no constitutivos de renta. Reiteramos lo que ya venimos mencionando. Como cada vez que yo tenga un ingreso,
¿cierto? Ese ingreso va a estar sujeto a contribuir al régimen de seguridad social. Entonces, sobre estos 150 millones de pesos por ingresos de rentas no laborales, este contribuyente va a tener que hacer aportes a salud y a pensión. Y esos aportes a salud y a pensión van a ser un ingreso no constitutivo de renta o de ganancia ocasional. Entonces, también los va a poder depurar de su base. La sumatoria de estos dos me dan el total de mis ingresos no constitutivos de renta. Ahora venimos al tema de los costos y gastos, muy parecido a lo que explicamos en la diapositiva, en la presentación anterior. Lo que yo tengo que tener en cuenta para determinar si un costo o gasto me lo puedo depurar de mi ingreso por rentas no laborales va a ser lo que me indica el artículo 107 del Estatuto Tributario. Y es que debe existir un nexo de causalidad o una relación de causalidad entre el costo que yo me quiero deducir y el ingreso que se me está produciendo. De igual forma, es importante que tengamos en cuenta el tema de los soportes de los costos y gastos. Entonces, el artículo 771-2 me indica que mis costos y gastos deben estar soportados ya sea en una factura que debe cumplir con unos requisitos o en un documento equivalente que también debe cumplir con unos requisitos. En este caso, este contribuyente tuvo costos y gastos con un nexo de causalidad y soportados por un valor de 60 millones de pesos. Al depurar mis devoluciones, rebajas y descuentos, mis ingresos no constitutivos de renta y mis costos y gastos del total de mis ingresos de rentas no laborales, al final voy a obtener mi renta líquida. Ahora, ya sobre mi renta líquida, voy a pasar a depurar las deducciones y las rentas exentas a las cuales tendrá derecho una persona que tenga ingresos por rentas no laborales. Entonces, ¿qué deducciones podría imputarse? Puede imputarse impuestos pagados, ICA y predial, según lo que me establece mi normativa del artículo 115 del Estatuto Tributario y 115-1. También podrá descontarse como una deducción los aportes a cesantía, con las condiciones que ya hemos reiterado con anterioridad, y es máximo 2.500 VTs o en su defecto la 12ª parte de su ingreso durante el año. El tope que ocurra primero. Si llego primero a la 12ª parte, pues ese será mi máximo de deducciones permitidas. También se puede deducir el GMF y por último se puede deducir los intereses sobre préstamo para adquisición de vivienda. Nuevamente reiteramos un tema que ya venimos mencionando y es que recuerden, si ya yo me deduje el GMF en alguna de las cédulas anteriores o ya me tomé la deducción por intereses sobre préstamo de adquisición de vivienda, pues ya no lo podré repetir dentro de esta cédula. Rentas exentas. En principio, la renta exenta que van a tener sobre los ingresos por rentas no laborales van a ser los aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC. Pero ustedes pueden indagar y pueden consultar las demás rentas exentas que están consagradas en el Estatuto Tributario desde el artículo 207 y siguientes. Es posible que dependiendo qué tipo de contribuyente sea, pueda tener el beneficio de alguna otra renta exenta. Pero en principio la única renta exenta que tendrá los ingresos de rentas no laborales van a ser aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC. Nuevamente, reiteramos, si ya fueron depurados en alguna de las cédulas anteriores, no pueden ser nuevamente depurados en esta cédula. Entonces, recordando, esta cédula, como las anteriores, también tiene una limitante a mi total de rentas exentas y deducciones. ¿De cuánto es esta limitante? Esta limitante será de un 10% de la renta líquida o 1000 VTs. Nuevamente, lo que ocurra primero. En este caso, 1000 VTs equivalen a unos 31 millones de pesos. El 10% de su renta líquida, que sería 77 millones de pesos, pues sería un 7.710.000 pesos. Entonces, en este caso, pues su limitante será 7.710.000 pesos. Es decir,
a mi renta líquida le podré depurar un máximo de 7.710.000 pesos. Después de esta depuración, pues me va a dar lo que conocemos como renta líquida ordinaria del ejercicio, que para el caso del contribuyente son 69.390.000 pesos. Como ya habíamos mencionado, un tema innovador de la ley 1819 es que las personas naturales van a poder tener pérdidas en el ejercicio. En este caso no ocurre. Y esas pérdidas en el ejercicio también van a poder ser compensadas, ¿sí?, con las pérdidas que se tuvieron en años anteriores. Entonces, si en el año anterior yo tuve pérdidas, voy a poder compensarlas dentro de las rentas no laborales, así como dentro de las rentas de capital. Para este tema, recordemos que por el año gravable 2017 tendremos que hacer un prorrateo para determinar en cuánto porcentaje puedo llevar de mi pérdida en mis rentas de capital y en mis rentas no laborales. Al final también puedo tener otros temas, como es las rentas líquidas gravables no laborales que me consagra el artículo 236 y el artículo 239-1. Y este tema o esta casilla la vamos a utilizar para el tema de comparación patrimonial, ¿cierto? O la omisión de activos o la pasivos inexistentes. Entonces, si yo quiero sanear el problema que tengo con un activo que no venía declarando, entonces voy a lo que me establece el artículo 236, que me dice que el valor de ese activo será una renta líquida gravable y pues lo traeré para ubicarlo en esta casilla y seguir con la depuración. En este caso, pues este contribuyente no tiene o no presenta esa situación. Entonces, su renta líquida ordinaria del ejercicio se vuelve básicamente su renta líquida cedular no laboral, ¿cierto? Entonces, ya teniendo calculada la renta líquida cedular no laboral y además la renta líquida de capital que la calculamos anteriormente, entonces ahora sí sumamos esas dos rentas líquidas. Voy a reiterarlo nuevamente. Entonces, vamos a sumar este valor, renta líquida cédula de capital, más este valor, la renta líquida cédula no laboral. La sumatoria de estos dos valores es la que llevaremos a la tabla o a la tarifa, que es la que encontramos en el inciso número 2 del artículo 241. Entonces, el procedimiento que ya explicamos en las rentas anteriores. Transformamos esos valores que están en pesos, los convertimos a VT, nos ubicamos en alguna parte de la tabla, podría ser más o menos en este rango, y pues aplicamos la fórmula. La base gravable en VTs menos 2.000 VTs multiplicado por 30 y a esto le sumamos 240 VTs. Al final, el resultado que me dé lo convertimos nuevamente a pesos y ese será mi impuesto sobre rentas de capital y rentas no laborales. Bien.